En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en esta charla, todo, Señor, parta de ti como su fuente y todo llegue a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. El día de hoy se ha propuesto como tema la fe, luz para interpretar los signos de los tiempos. Y en realidad este tema es una continuación del que desarrollamos el jueves de la semana pasada en una coyuntura preelectoral y que tenía por título Luz y Tinieblas en la coyuntura electoral. La coyuntura electoral no ha concluido. Las elecciones se han realizado, como todos bien sabemos, el domingo pasado, y por lo menos, si es que no hay sorpresas, se realizará una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos, que según lo que informan los organismos oficiales, disputarán las elecciones en esta segunda vuelta, que será, si no me equivoco, el 9, creo, de junio, la primera semana de junio, primer domingo de junio, el segundo domingo de junio. Pero bueno, más allá de ese asunto, lo concreto es que tal vez nosotros en estos días, entiendo que eso lo comentaba ya Raúl, Rosana lo ha mencionado, en estos días nosotros tal vez hemos estado inundados por análisis, comentarios, especulaciones, alegrías, tristezas, frustraciones, preocupaciones, temores, cuántas cosas se pueden derivar de los resultados de esta coyuntura electoral, de estas elecciones del domingo pasado. Pero probablemente estos análisis se realizan en el plano estrictamente político, social, económico, etcétera, pero probablemente en la mayoría de los casos Dios no aparece. No aparece la fe y parecería que entonces en esta coyuntura electoral y en lo que tiene que ver con las elecciones nos sustraemos, sacamos a Dios y vamos solamente a ver las cosas meramente temporales, meramente humanas, políticas, etc. Es cierto que, diríamos, las realidades temporales tienen, la Iglesia dice, una autonomía relativa. Es decir, sí, no son totalmente determinadas mecánica y paso por paso, según la fe, pero esa autonomía es relativa. Es decir, no es una soberanía. Y es más, el Señor nos dice en otra parte que en lo que respecta a la creación entera y también a los seres humanos, ni un cabello se nos cae si el Señor no lo consiente. Yo veo acá varios que estamos con, algunos más que otros, con cabello ya, ¿no? Veo acá una foto de algunos hermanos que están tapándose la justa la pelada. Pero bueno, simplemente es para despertarnos. Pero si es que eso ocurre en esto que es, diríamos, tan, yo diría, no relevante como, bueno, tener o no tener cabello no es un asunto que hace con el ser personal, pero sí el resultado de cómo la sociedad
el Estado, los gobernantes se relacionan con Dios y es algo muy importante. Y basta referir el pasaje del libro de Samuel, cuando a Samuel los ancianos en Israel le piden tener un rey. Y claro, Samuel no quería. Samuel era el juez, profeta, y no quería nombrarles un rey. Ellos querían un rey a igual que las potencias vecinas. Y entonces el Señor en oración le va a decir a Samuel, no es contra ti, es contra mí. Es decir, el tema siempre de fondo es quién reina. Si es que el que reina es Jesucristo, o reinan personajes, o gobiernan si quieren, ¿no? Porque alguien dirá, pero ¿de qué reino están hablando? Acá no tenemos reino. No, gobiernan si quieren, dirigen, como queramos denominar, según la voluntad de Dios o sin Dios. Ese es el punto. Entonces nosotros por eso mencionábamos en relación a las elecciones y la fe, que la primera elección siempre es Jesucristo. Si la primera elección no es Jesucristo, entonces cualquier otra elección, incluidas las elecciones políticas, van a ser contrarias a la voluntad de Dios. Y si son contrarias a la voluntad de Dios, son según la voluntad del príncipe de este mundo. Así de sencillo y así de claro se nos ha revelado. No son cosas que yo opinen, yo no les doy acá mi opinión en este punto. Pero bueno, entonces, se ha dado en esta coyuntura, como en todas las otras coyunturas, el Señor permite que lo que hay en nuestro corazón se manifieste. Y creo que muchas cosas de lo, diríamos, de lo negativo que tenemos, de lo pecaminoso que tenemos en nuestro corazón, de lo oscuro que tenemos en nuestro corazón, en la coyuntura electoral, puede salir a flote, especialmente pues en los que están más expuestos, ¿no? Los que están en el debate, claro, en primer lugar los que son candidatos, sus seguidores, sus activistas. Entonces ellos pueden, diríamos, exhibir más plenamente que lo que hay en su corazón. Pero también los que silenciosamente, sin intervenir en el debate político, pero ven las noticias, ven un comentario y de repente se amargan y tienen cólera y otros les alegra y reniegan y probablemente, casi diría yo sin equivocarme, ustedes han experimentado todas esas pasiones en estos días y también luego de estos resultados al presente lo siguen teniendo. Y si es que alguien me dice que es absolutamente indiferente a estas cosas, me lo comenta porque realmente sería algo, yo diría, infrecuente, algo que merece ser analizado y tomado en cuenta. Entonces, lo que les estoy diciendo en pocas palabras es que la política desata pasiones. Es algo muy conocido. Y las pasiones nublan nuestra razón, impiden que nosotros podamos identificar la verdad y el bien y son sumamente peligrosas si es que nuestra razón se subordina a nuestras pasiones. Pero sabemos además que nuestra razón está herida por el pecado y que las dos alas de la verdad, nos dice el Papa San Juan Pablo II, son la fe y la razón. Entonces, si nosotros en medio de estas pasiones, en el sentido que vayan nuestras pasiones, sea el que sea, y estamos refiriéndonos más específicamente a esta realidad coyuntural
que es este proceso político que todavía no acaba y se extenderá por los próximos 2 meses y un poco más, y llegará y continuará después de julio, de alguna manera, como hemos también visto el año pasado, en el periodo pasado. Pero decimos, nosotros vamos a ser víctimas de vaivenes pasionales si es que nosotros en estos momentos no hacemos un alto, no nos autoexaminamos y tratamos de conocernos un poco mejor y entender un poco mejor lo que hace este proceso, este tipo de procesos en las personas humanas y en nuestros compatriotas. Entonces yo diría, eso es algo que todos conocemos y es un primer punto a tomar en cuenta y no descuidar. Más aún porque esto es alentado por los medios de comunicación. Los medios de comunicación se posicionan o a favor o en contra y entonces también van a alentar estas cosas. Y cuando digo los medios de comunicación, incluido las redes sociales, incluido los intercambios que se puedan dar en los distintos espacios sociales. Entonces, la política va a buscar despertar pasiones. Y las pasiones que va a mover la política van a ser pasiones, diríamos, binarias, más aún en la segunda vuelta. Van a ser, como se dice, on-off, a rechazar a uno, a aceptar a otro. Y eso lo vamos a tener que realizar porque ya la elección es entre dos. Alguien podría decir trinaria, hay una tercera opción. En realidad esa tercera opción no es opción, que sería la de, diríamos, ninguna de las anteriores. O algunos dirán, no se puede determinar. Me recuerdo los exámenes que hacíamos semi-objetivos en la universidad, ¿no? Que se pueden expresar en, bueno, ¿sabes qué? Yo vicio el voto, yo me ausento, voto en blanco. Pero al final se va a traducir en una elección. Y esa elección puede ser por abstención, por adhesión o por rechazo de alguna de las propuestas. Entonces, como esto ya tiene relevancia, porque como decía la gente, ¿no? Yo escuchaba comentarios la semana pasada en relación a acudir al sufragio, ¿no? Algunos decían, no, mejor pago mi multa. El riesgo de la pandemia, etcétera, etcétera, estoy cansado de la política, pago mi multa. Y creo con mucha propiedad ustedes tal vez han escuchado esto, la gente decía, pero no, esto no solo cuesta lo que cuesta la multa, porque además vas a tener que después aceptar un gobierno que de repente no es el que crees más adecuado. Entonces hay que sumarle el precio de la multa al precio de las consecuencias de las decisiones de los gobernantes que tú dejaste que otras personas elijan. Y eso también va a ocurrir ahora. Probablemente ahora la gente va a tener más motivación, porque creo que una de las cosas que ha aparecido más claramente a raíz de los resultados hasta actualmente disponibles ha aparecido el tema del miedo. Y yo creo que hay muchas personas que tienen un miedo que no es fingido, no es una alucinación, no son fantasmas, sino yo diría es un miedo que se funda en el conocimiento de la realidad. Yo he conversado con personas el lunes, el martes, casi haciendo, no sé si es que era dirección espiritual, confesión o psicoterapia, pero personas llorando. O sea, muy preocupadas por lo que va a pasar con su familia, con sus hijos. Y claro, yo escucho lo que me decían, lo trato de recordar en estos momentos y yo diría, no me están diciendo cosas insensatas. O sea, sus preocupaciones, sus temores, tienen un fundamento en la realidad.
Pero esto, como les repito, la idea es no repetir el análisis sociopolítico de los que estén a favor o en contra de alguno de los dos contendientes al presente o algunos de los que quedaron a mitad de camino. No es la idea comentar sobre eso. Igual que la vez anterior, yo no les voy a decir por quién votar o por quién no votar. No me corresponde. Lo que yo voy a tratar es de comentar algunas cosas y tratar de aportar desde la fe elementos a tomar en cuenta. Y vamos a empezar justamente, porque el Señor es tan bueno, con lo que el Señor nos ha estado diciendo esta semana. A ver, simplemente para tener una idea, por lo menos esta pantalla inicial, que es la que tengo acá, a mi vista, que son ¿cuántas? 2, 4, 5. 5 por cuánto, 5 por 5, 25 personas tengo acá en pantalla. Algunos están como las cámaras cerradas. Rápida encuesta en esta muestra de 25. Levanten la mano los que han ido a misa estos 5 días a partir de este lunes, o de 4 días, ¿no? Hoy día estamos todavía jueves. De esta semana, de la segunda semana del tiempo de Pascua, o si no han ido a misa, han leído por lo menos el Evangelio. A ver, levanten la mano de los que aquí, de esta primera pantalla, para tener una idea. A ver, casi nadie, a ver, no sé por qué se están moviendo tantas las imágenes. Levanten la mano, a ver, levanten la mano los que han ido, para ver las manos. Ya todos cerraron la pantalla. Todos han cerrado la pantalla. ¿Ah? Cuando les pregunté, no quiere responderles cuesta. Ya, quienes no han ido a misa no saben ni siquiera de qué ha hablado el Evangelio esta semana. No sé por qué empezó todo a moverse. Se alborotó, como dicen, no el gallinero, sino la cama, las pantallas. Pero bueno, queridos hermanos, esta semana nosotros hemos empezado, hemos contemplado hasta el día de hoy, mañana vamos a cambiar ya, hemos estado contemplando el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y el capítulo 3 del Evangelio según San Juan nos refiere el diálogo entre Jesucristo y un magistrado judío llamado Nicodemo. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la coyuntura electoral? Yo creo que tiene que ver mucho. Vamos a algunas cosas a ver si es que logro compartir con ustedes lo que a mí me ha suscitado esta semana esos pasajes. A ver, vamos a poner en contexto. En el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, empieza con las bodas de Caná. Al tercer día, dice, se realizó una boda en Caná de Galilea, María estaba, también Jesús y los apóstoles, y ocurre lo que ustedes todos creo conocen, que Jesús convierte el agua en vino. Okay. Ese pasaje es el primer signo que realiza Jesús, diríamos el primer milagro para los sinópticos, y lo que refiere es que Jesús está empezando una nueva relación de Dios con la humanidad. Él es Dios y está anunciando una relación esponsal. La nueva alianza es esponsal. Jesús se va a desposar con la humanidad. Cana de Galilea. Luego Jesús va a Jerusalén y va a producir la purificación del templo. Va a expulsar a los mercaderes del templo. Eso lo vimos el tercer domingo de Cuaresma. Ustedes lo recuerdan bien. Y va a decir ese pasaje, mismo capítulo 2, que Jesús realizó muchos prodigios y muchos creyeron en él, dice. Pero termina el Evangelio, capítulo 2, diciendo, pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía. Si no recuerdan esto que les estoy diciendo, van ahora más tarde y lo releen en sus evangelios. Luego de eso, va Nicodemo a hablar con Jesús. Va de noche. Es decir, Nicodemo, magistrado judío, maestro de la ley,
fariseo ha visto a Jesús lo que ha hecho en Jerusalén con la purificación, ha dicho que destruyan este templo, lo reconstruiré en 3 días, y ha visto signos. Entonces Nicodemo va de noche y le dice: Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dice a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo le repregunta a Jesús: ¿cómo un hombre viejo puede volver a nacer? ¿Acaso va a entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le va a decir: el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. La carne es carne, el espíritu es espíritu. Y luego de ese diálogo ya Jesús empieza, diríamos, asume como maestro, y es Jesús el que empieza a decirle varias cosas a Nicodemo y también a nosotros. Y lo que él va a decir, que el espíritu sopla donde quiere. Nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. El espíritu es el amor de Dios, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el amor de Dios, tiene que, diríamos, ordenar nuestras pasiones. Entonces, el mundo, que es como ese mar embravecido, desata sus vientos, sus tempestades, sus pasiones. El amor de Dios, el Espíritu Santo, las tiene que ordenar. Porque si no ordena esas pasiones, entonces nosotros no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. No vamos a tener luz, y Nicodemo va de noche y Jesucristo es la luz. Entonces Jesucristo es la luz del mundo. Nicodemo tiene muchos conocimientos, conoce la Escritura, es un personaje importante en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, pero está en tinieblas. Y Jesús le está enseñando a Nicodemo, porque Nicodemo, la principal tiniebla que tiene Nicodemo es que no reconoce a Jesucristo como Dios. Cree que es un maestro más. Por eso le va a llamar Rabí. Pero Jesús además le dice que cuando sea elevado el Hijo del Hombre, atraerá a todos hacia él. Pero más aún le va a decir: si cuando les hablo de las cosas de la tierra no entienden, ¿cómo van a entender cuando les hable de las cosas del cielo? Y de lo que hablo es de lo que he visto y oído, porque el Hijo del Hombre es el que bajó del cielo y no hay otro que ha bajado del cielo. O sea, Jesús le está diciendo a Nicodemo: yo soy Dios, el único que puede hablar del cielo. Pero tal vez ese pasaje nosotros no lo entendemos, porque faltaría aclarar tal vez a qué se le llama cielo, a qué se le llama tierra, y agregaríamos qué es el mar. En la Escritura y en los Evangelios se nos habla del mar, se nos habla de la tierra y se nos habla del cielo. La tierra es lo referido a las cosas de la fe, vamos a decirlo así, según la primera alianza. La promesa que recibe Abraham, la promesa que recibe el pueblo de Israel, es una tierra que va a manar leche y miel. Y Jesús dice que hay que nacer de nuevo. Le dice a Nicodemo: mira, ve, todo eso que tú estás viendo tiene que empezar de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo, nueva criatura. Todo eso que tú crees que sabes, que conoces, eso ya fue, como dicen los jóvenes. Tienes que empezar de nuevo. Y Jesús dice que las cosas vienen de arriba, no de la tierra, sino del cielo. Mañana, cuando empecemos a ver el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, del discurso del pan de vida, Jesús va a decir que el maná viene del cielo, es el Padre el que da el pan bajado del cielo, no fue Moisés, no es algo de la tierra, es algo que viene del cielo. Y Jesús es el maná.
el nuevo maná. Pero bueno, entonces la tierra se refiere a las cosas que buscaba el pueblo de la primera alianza. Y el pueblo de la primera alianza quería el paraíso en la tierra, diríamos de manera breve. Ellos esperaban un Mesías que les resuelva problemas temporales. Ellos van a querer, y en el mismo capítulo 6 del Evangelio según San Juan, van a querer que Jesús sea rey. Jesús no va a dejar que lo corone el rey. Solo va a dejarse llamar rey cuando Pilato le va a poner ese letrero sobre la cruz, rey de los judíos. Su trono es la cruz. Entonces, claro, es totalmente nuevo. Eso era absolutamente radicalmente distinto a las expectativas que tenía el pueblo de la primera alianza, incluido por los propios apóstoles. Entonces, los asuntos de la tierra son propias del terreno, del hombre terreno. Pero el Señor viene a hablarnos de los asuntos del cielo. Porque el éxodo de Jesús no es a una tierra prometida. El éxodo de Jesús es a la patria celestial. Y para seguir a Jesús necesitamos fe. Y nosotros decíamos que esta cuaresma era un tiempo para purificar nuestra fe, porque una fe purificada es la conversión. Una fe viva, una firme esperanza, una ardiente caridad, esa es la conversión. Y ahora en este tiempo de Pascua tenemos que nacer de nuevo. Pero la cuaresma electoral, la Pascua electoral, la pandemia y las tribulaciones de la vida presente nos llenan de pasiones que impiden que nosotros podamos recibir la luz que Cristo nos da. Y entonces, como esa conversión es esa fe viva, nosotros tenemos que preguntarnos si realmente nosotros seguimos a Jesús o a quién seguimos. Porque si seguimos a Jesús, al éxodo al que Él nos envía, nosotros nos vamos a dar cuenta que las elecciones se refieren a la añadidura. Y el Señor nos dice que hay que buscar primero el reino de Dios. El reino de Dios es el mismo, Él tiene que reinar en nosotros. Y entonces, en mi modo de ver, las elecciones hacen que nos olvidemos de Dios y que nos centremos en lo terreno. Yo no digo que despreciemos lo terreno, descartemos lo terreno, pensemos que votar por cualquiera de las alternativas es igual. No estoy diciendo eso. Pero nosotros no somos pues como los paganos. Ahora en el Perú nosotros podríamos tener una idea más clara acerca de la fe que hay en nuestro país. Ya lo hemos dicho varias veces, cerca del 90% de nuestros compatriotas se declaran cristianos. La mayor parte católicos. Pero, ¿eso es de labios para afuera o realmente es fe, fe viva? Firme esperanza y ardiente caridad. Porque el Señor nos va a decir, Lucas 16, encontraré fe cuando vuelva. Y entonces hemos tenido un examen de fe muy rápido. Pero yo diría, no es tan desalentador el resultado, si es que nos atenemos a los resultados electorales. Nosotros comentábamos la semana pasada acerca de los principios no negociables que había enunciado el Papa Benedicto en relación a los procesos electorales. Mencionábamos los 4 y agregábamos el tema de la libertad religiosa.
nosotros podríamos hacer una lectura de los resultados electorales diciendo lo siguiente. Algo parecido he visto también que algunas personas lo han hecho notar. Lo concreto es que llamaba la atención en la coyuntura de la primera vuelta, claramente, es como en medio de un país donde el 90% de la población se declara cristiano, muchos candidatos y muchos medios de comunicación ponían, no solo en sus planes de gobierno, sino en sus propuestas, una agenda claramente anticristiana. La promoción del aborto, la promoción de la ideología de género, la destrucción del matrimonio, de la familia, la eutanasia, etc. Y muchos, uno diría, pero esta gente está loca, esta gente es tonta. ¿Cómo se le ocurre proponer esas cosas en un país donde la mayoría de las personas son cristianos? Y claro, lo vemos en los resultados, porque los grupos que han tenido esas propuestas son los grupos que han tenido, por lo menos los que han sido más, diríamos, arrogantes en defender esas propuestas antihumanas, son los que han tenido el menor respaldo dentro de ese grupo pequeño de personas que han asistido a emitir su voto, porque también es cierto que el ausentismo ha sido bastante importante. Pero ha quedado claro. Podríamos mencionar partidos, pero ustedes creo que los conocen. Entonces, algunos de esos partidos, y vamos a referirnos a los de gobierno, porque actualmente se está produciendo un gobierno que es una coalición de algunos partidos, ¿no? Que son los que, luego de la primera vacancia del anterior presidente, vicepresidente de Vizcarra, y cuando asume Merino y luego lo hacen renunciar bajo presión a Merino, la consigna fue, tienen que elegir a alguien que no haya votado por la vacancia. Y entonces ahí quedaron identificados. Los únicos, entre comillas, elegibles eran los del Partido Morado, que es el que está en el gobierno actualmente, y lo del partido, no recuerdo el nombre, de la que fue candidata Rocío Santiesteban, que no logró ser elegida, pero que en plena campaña se atrevió a hacer su propuesta de ley a favor del aborto en un dictamen. Entonces los partidos han sido vapuleados, claro. Actualmente hay denuncias de que a nivel congresal parece que están teniendo un inflador y están teniendo crecimientos que no son, diríamos, muy racionales, pero más allá de entrar en esos detalles, lo que quiero sí señalar es que esos grupos, más los que han apoyado a la otra candidata, tan simpática ella, en su entusiasmo proabortista, pro ideología de género, se ha visto que no va. Entonces, si sumamos esos votos de esos partidos, pues esos son francamente minoritarios. Esos grupos en noviembre, a raíz de las marchas, con el apoyo de la prensa, aparentemente eran los voceros oficiales de lo que era el sentir popular. Eran la autoridad autoasumida por el aparato mediático y los marchantes. Entonces, cualquier cosa que dijera, que no sea, entre comillas, oleada por esas personas, era cosas descartables. Entonces, o eso no fue real y fue construido artificialmente, o en pocas semanas eso se pulverizó. Y eso queda para la investigación de los politólogos, sociólogos, etcétera. No es nuestro caso. Pero lo que sí quiero remarcar es que
de alguna manera, esas propuestas han sido rechazadas. Claro, alguien puede decir, no, pero también los otros partidos, porque en realidad efectivamente casi la totalidad de los partidos tienen en su agenda temas contrarios a nuestra fe, incluido el que ha ganado en primer lugar. Porque el que ha ganado en primer lugar también tiene en su documento de propuesta apoyo al aborto, porque considera que el aborto es, entre comillas, necesario para el control natal, porque es una propuesta de, entre comillas, darle más poder al Estado, al gobierno. Es una propuesta estatista, en desmedro de restarle capacidad de discernimiento y de decisión a los ciudadanos. Y eso es absolutamente concorde con lo que está ocurriendo en el proceso global. Entonces, no llama la atención que una propuesta de esas características, diríamos, no sea abiertamente, diríamos, censurada por los medios de comunicación, sino que la acogen, yo diría, con expectativa. Alguien podría pensar con una expectativa un poco sospechosa, pero tampoco quisiera entrar en ese tema. Simplemente referirme a qué tanto ha influido en esas decisiones el que estos partidos que impusieron ese tema en la agenda política. Ya desde antes, ¿no? En la agenda política no electoral, sino en la agenda política de los últimos años, en el último quinquenio, y que por supuesto llegó a esas manifestaciones sociales que se dieron en nuestro país en rechazo a las políticas educativas, a la influencia del Estado para retirarle a los padres su responsabilidad en la educación de sus hijos al imponer una currícula contraria a la ciencia, contraria a la naturaleza, pro ideología de género. Y entonces eso ha traído como consecuencia natural que, como algunos se lamentan en este Congreso, como ocurrió ya en el Congreso anterior. En el Congreso anterior, luego del Congreso disuelto el año pasado, en las elecciones del Congreso anterior también los congresistas electos no eran mayoritariamente a favor de esa agenda. Y por eso es que esas elecciones no fueron del beneplácito de los promotores de que se vayan todos. Y ahora ha ocurrido algo parecido, aunque no de manera tan dramática como la que ocurrió en las elecciones pasadas. Entonces, eso, diría, nos da cierto tiempo, pero ya no tanto tiempo. Y por eso es que es importante que nosotros nos examinemos en relación a nuestra fe. Nos examinemos si es que verdaderamente en nosotros, en nuestros familiares, en las personas más cercanas que congregan con nosotros y comparten la fe, diríamos, en católicos, laicos comprometidos, si nosotros verdaderamente tenemos una fe que sigue a Jesucristo resucitado. ¿Qué llama la atención? Llama la atención y que justifica esa pregunta, es que la gente cuando dice por quién va a votar o no, o se ha atemorizado en relación a, diríamos, la dupla entre las cuales se va a elegir, la gente se asusta y dice, vamos a estar como Venezuela. Claro, un periodista acucioso ha dicho, no, esto va a ser peor que Venezuela, yo comparo esa situación. Pero más allá de entrar a ese punto, diríamos, ¿qué es lo que genera el temor? La gente tiene temor a
perder su propiedad. La gente tiene temor a que la estatización y un gobierno totalitario coacte libertades. La gente tiene temor a que, jocosamente alguien me decía, sí, porque no estamos preparados, porque si tenemos que irnos a otro país, ¿qué vamos a vender? Arepas, papa frita. Entonces, claro, es una situación que no es jocosa, no es un fantasma, es un peligro real. Pero yo le decía a las personas, pero la gente yo creo que tiene más temor a la pobreza que al infierno. Y si yo temo más a mis carencias materiales, a las dificultades socioeconómicas que pueda tener, que ir al infierno, mi fe no está bien. Alguien me dice, sí, pues se está produciendo un efecto, un subproducto positivo. Efectivamente, no sé si ustedes saben, pero a raíz de estos resultados electorales, gente que nunca hacía oración, ha empezado a hacer oración. Inclusive en una universidad que se declaraba ya cuasi atea, han empezado a rezar el rosario. ¿Por qué? Porque temen perder lo terreno. Y en realidad, ese temor de perder lo terreno, repito, no es infundado, pero eso no es lo más importante que nosotros deberíamos de tener. Nosotros deberíamos de temer no a quien puede matar el cuerpo, nos dice el Señor, sino a quien nos puede engañar y nos puede llevar al infierno. Y entonces nuevamente este tiempo de Pascua va a ser un tiempo de prueba de nuestra fe. Y claro, cada quien hará el discernimiento según corresponda, según sus criterios, de por quién elegir o si no elige a nadie, etc. Pero yo no estoy hablando en estos momentos a personas para organizarnos a ver por quién votar, sino para que veamos cómo está nuestra fe y cómo, si es que hay alguna diferencia en cómo vive estas circunstancias una persona de fe de un ateo. Un ateo y o una persona, un agnóstico, una persona que no cree en Dios, y ahí cabe reflexionar en relación a la resurrección. Por supuesto, no va a creer en la resurrección de Jesucristo. Y justamente esta semana, por eso me parecía regalo de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos visto y estamos viendo a los apóstoles que abandonaron al Señor, que lo negaron, que se asustaron y estaban llenos de miedo. Ahora los vemos valientes, llenos de parresía, decimos, del Espíritu Santo, y se enfrentan a los mismos integrantes del Sanedrín que condenaron a Jesús. Y hoy día les dicen, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, sin temor. Y entonces nosotros preguntémonos si es que realmente eso es lo que nos mueve. Porque si es que no es así, entonces nosotros estaríamos escondiéndonos. Yo pensaba, conversando aquí en la parroquia, yo pensaba que tal vez estas personas en este tiempo de este año de cuarentena, de restricción de sacramentos y esa, diríamos, esa
ese alarde y esa arrogancia para imponer sus ideologías anticristianas, yo pensaba que estas personas tal vez han pensado que con un año de, entre comillas, restricciones en la gracia, la fe se iba a debilitar más y que estas personas iban a ser fácilmente hábiles con el apoyo de los medios de comunicación para manipular a la población. Pero creo que eso no lo pueden corroborar. Pero en esta segunda ocasión también se está poniendo en tema ese punto, porque nuevamente en relación a la resurrección, el pasaje de hoy y el de ayer y de estos 3 días que estamos viendo, en realidad desde el lunes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, señalan que los que dirigen son saduceos, pertenecen a la secta de los saduceos. ¿Y qué caracterizaba la secta de los saduceos? No creían en la resurrección. Entonces el tema de la resurrección es un tema central en nuestra fe, ya lo sabemos. Pero tal vez nosotros necesitamos reforzar y revisar a qué le llamamos resurrección. Entonces, resurrección no es revivir, no es volver a la vida anterior luego de muerte. Entonces hay personas en los evangelios, por ejemplo, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, son revividos, pero luego ellos vuelven a su vida anterior y al cabo de algunos años van a morir. Pero Jesucristo, muerto y resucitado, no vuelve a la vida anterior, vuelve a una vida gloriosa. Ya no muere más. Esa es nuestra fe. Y nuestra fe no es, por ejemplo, la que pueden tener personas que se adhieren a una ideología política, por ejemplo, marxista, en alguna de sus variantes, por ejemplo, marxista, leninista, pensamiento Gonzalo o algo que se le parezca, y entonces pasan a una etapa ya no, entre comillas, de lucha armada, sino de lucha política, y entonces dicen tenemos que resistir para que nuestras ideas sean las que se impongan. Eso no es resurrección, eso es, diríamos, convicciones humanas, en ideologías, en planteamientos meramente humanos. Pero nuestra fe no es eso. Nuestra fe es un don sobrenatural. Y nuestra fe es en el éxodo de Jesucristo. Por eso cuando le preguntan a Gramsci acerca de las compatibilidades e incompatibilidades entre el cristianismo y el marxismo, Gramsci lúcidamente dice son incompatibles. No hay manera. Y cuando le preguntan por qué, él dice, porque nosotros queremos el paraíso en la tierra y los cristianos creen en el cielo. Entonces, todos los vericuetos y acomodos a través de teologías que buscan hacer compatibles ambas realidades, la ideológica de las propuestas marxistas del paraíso en la tierra y el cristianismo, que es nacer de nuevo, de lo alto, son incompatibles. Pueden ser hasta cierto punto acomodadas con la primera alianza, pero no con la nueva alianza. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro porque lo que ha ocurrido en este resultado electoral, ya no viendo la vertiente en relación a estos temas
de la agenda, de la cultura de la muerte, diríamos, de la ideología de género, sino la relación entre los grupos, diríamos, de origen marxista que han participado en las elecciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencian estos grupos marxistas? Que reclaman de alguna manera ser marxistas. Esos dos grupos representados, diríamos, los más característicos en Juntos por el Perú es el partido que es la coalición de Patria Roja, y no sé, otro Partido Comunista y algunos otros que llevaron a Verónica Mendoza. Esos grupos, diríamos, ya se han vuelto gramscianos. Son, diríamos, promotores del marxismo cultural. Para ellos no es lo más importante cambio de las estructuras económicas. Es un marxismo cultural estatista. Pero estos otros, no sé cómo se llama el partido, creo que Perú Libre, el que ha ganado las elecciones, son más bien marxistas más ortodoxos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos grupos? Es que los marxistas ortodoxos creen que la superestructura es consecuencia de la infraestructura, mientras que los gramscianos creen que más importante es lo supraestructural y que el otro viene después. ¿Qué significa de eso, diríamos, en un lenguaje más simple, si es que algunos de repente confundo con esos términos? O sea, Marx señalaba que para que se dé la revolución se tenían que producir cambios en la economía. Cambios económicos, más específicamente cambios en el modo de producción, más específicamente en las relaciones de producción, más específicamente en la propiedad de los medios de producción. Entonces la revolución consistía en expropiar los medios de producción de los capitalistas y dárselos, entre comillas, al pueblo, al partido en realidad. Esa es la propuesta marxista que se desarrolló a través del partido bolchevique en la Unión Soviética, en los países de Europa Oriental, que colapsó, sabemos. También así empezó en China. La propuesta gramsciana es distinta. Gramsci dice que no es tan importante la infraestructura, sino la superestructura, es decir, la cultura. Por eso le llaman marxismo cultural. Entonces hay que producir cambios en la mente de la gente. Y luego, lo otro viene como consecuencia. Entonces, como su primera amenaza no es, entre comillas, a la propiedad de los medios de producción, algunos, entre comillas, capitalistas no ven en ellos amenaza. Y entonces hacen compatible, ¿no? Eso fue lo que recetó Gramsci para Europa Occidental y para los países, diríamos, capitalistas desarrollados, donde las condiciones de vida de los obreros, de la clase obrera, entre comillas, no iba a permitir un cambio revolucionario. Y entonces se necesitaba entrar por una estrategia de cambio cultural. Finalmente eso derivó vía Escuela de Frankfurt y vía los ideólogos de la revolución sexual en la ideología de género y en el aborto y la cultura de la muerte. Y eso es parte de la agenda. Entonces lo que se ha producido es el mismo enfrentamiento que se produjo en los 60. En los 60 en el Perú, especialmente en el ámbito universitario, la lucha política fue, luego de que los partidos, entre comillas, comunistas o los grupos comunistas expulsaron al APRA de diríamos, de la influencia en las universidades, los que disputaban su hegemonía eran los que estaban patrocinados por el marxismo, diríamos, soviético y por
el marxismo maoísta, representados en el Partido Comunista llamado Unidad y los otros vertientes de maoísmo, Patria Roja, Vanguardia Revolucionaria, Partido Comunista Revolucionario y todos los otros grupos. Esos grupos, de esos grupos se radicalizaron y de ahí salió Sendero Luminoso. Y en algún momento Sendero Luminoso deja esa discusión y pasa, diríamos, a la acción armada. Y los deja un poco, diríamos, desfasados. Porque lo que ocurre con esa decisión es que unos se quedan como diletantes dentro del sistema y estos otros pasan a la acción armada, que termina en las trágicas consecuencias que tuvo estas acciones de este grupo en muertes, en daños a los más inocentes, a los más pobres, y las consecuencias económicas y lo que todos nosotros, los mayores por lo menos, conocemos y hemos vivido. Pero tampoco es mi intención detenerme en esos detalles. Solamente los menciono para que notemos que esa situación se ha vuelto a presentar 50, 60 años después. Para que veamos que los procesos históricos no son tan rápidos como creemos. Pero la diferencia es que tenemos una juventud que, adoctrinada en el sistema educativo formal e informal, tal vez no tiene en estos momentos la misma preparación que tenían los jóvenes de la década de los 60, 70 y 80 para, diríamos, intelectualmente darse cuenta de esas diferencias. Entonces ahora nosotros tenemos una juventud y adultos también, como se dice también coloquialmente, social confusos. No se dan cuenta de las diferencias. Es como biomédicamente uno no diferencie si es que se trata de un virus, se trata de una bacteria, de un hongo, y diga todo lo mismo. Y entonces lo que está poniéndose en agenda es que en pocas semanas la gente, entre comillas, se tendría que formar sobre estos criterios, lo cual es muy difícil, humanamente hablando. Porque las instituciones que podrían tener esa responsabilidad no tienen interés en que la gente se forme, sino al contrario, que estén desinformados, más aún manipulados. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra responsabilidad es doble. Porque uno podría decir entonces, vamos a informar a la gente sobre estas cosas. Pero lo que sabemos, porque así se nos ha revelado, es que más que entrar en esa discusión, es decir, el Señor no fue a evangelizar a los celotes y a decirles, mire, dejen de ser celotes, sino Él les reveló la verdad. Y por tanto nosotros tenemos que volver a Jesucristo más que nunca. Y si es que llamábamos a hacer oración en la coyuntura electoral en la primera vuelta, ahora es mucho más urgente. Porque si no, vamos a estar en profundas tinieblas. Nosotros mismos y las personas con las que nosotros interactuamos, no las vamos a poder ayudar. Porque ¿cuál es el peligro que ya se ha presentado en esta coyuntura de la primera vuelta en términos electorales y se va a agudizar en esta segunda vuelta? El peligro es que nosotros usemos los mismos medios, las mismas formas y los mismos estilos que los ateos, que los agnósticos y que los paganos.
Y si bien es cierto, no significa que hay que ignorar cómo operan estos procesos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos un tesoro, un don, la gracia, que nos da una responsabilidad mayor. Y por eso es que esta circunstancia, la prueba es más difícil. No sabemos exactamente cómo van a desencadenarse los hechos y cómo los, diríamos, representantes del estado profundo que no quieren renunciar van a actuar. Pero yo a priori no pienso que, diríamos, si están los que están es porque el estado profundo así lo ha concedido. Porque esas son cosas de la tierra. Peor aún, no son cosas ni siquiera de la tierra, son cosas del mar. Que hay algunos marinos. Cuando me refiero a las cosas del mar, no me refiero al océano Pacífico, sino me refiero a los poderes de este mundo. Y los poderes de este mundo los mueve Satanás. Y la única manera que nosotros vayamos sobre las aguas o vayamos sobre esas aguas es con Jesucristo. Sin Jesucristo vamos a naufragar. Y lo peor es que puede darse el caso que ni siquiera nos demos cuenta que estamos naufragando. Por lo menos en lo inmediato. Y entonces se nos presenta la oportunidad de una más profunda y sincera conversión. Claro, uno dirá, bueno, pero los convertidos no van a decidir las elecciones. Tengamos la certeza que si es que un número importante de nosotros tenemos una conversión sincera, es una nueva creación. Pero para eso necesitamos tener fe. Claro, sin fe nos va a parecer que eso es algo inútil, poco eficaz, no va a cambiar nada. Yo quisiera quedarme aquí porque ya he estado hablando casi 1 hora y algo más, creo, para tener alguna oportunidad de algún intercambio. Solamente ratificando lo que mencionábamos al principio. Nuestra primera elección tiene que ser Cristo, pero no una elección nominal, sino profunda, sincera, conversión, ser de Cristo. Si es así, yo diría, nosotros podemos dar razones de la esperanza. Pero si no, seremos arrastrados en medio de este huaico de confusión y de pandemonio que se va a seguir promoviendo, porque las tempestades del mundo los mueve el enemigo de Dios y del hombre. Gracias, Padre. Sí, pues si no tenemos los ojos puestos en Cristo, en la que es la luz, pues no vamos a poder ayudar a iluminar a otras personas. Tenemos varias preguntas que son más bien aclaratorias porque su charla ha sido muy completa. Ahora le voy a dar pase al señor Alberto Bodero para que le plantee la primera pregunta. Padre, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Había una primera pregunta que hacían, dada la situación actual, la coyuntura actual que se está viviendo tan difícil, si era malo abstenerse de votar. Yo creo que abstenerse siempre es malo. Si es que a uno le dan la posibilidad de elegir, entonces decir, no decido, que decidan otros, si es que uno tiene la formación, la experiencia y puede ayudar, uno debe de elegir. Entonces yo creo que menos en esta segunda vuelta, yo no recomendaría abstención
ni me quedo en casa, ni voto nulo, ni voto viciado, de que tengo asco. No, hay que elegir. Hay que elegir. Gracias, padre. Una segunda pregunta está dirigida más bien al grupo de profesores, ¿no? Que hemos visto que una mayoría aplastante ha votado por uno de los candidatos. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a los profesores que se encuentran en los sindicatos que comandan personas con convicciones ideológicas contrarias a los principios no negociables? Yo imagino que son profesores que quisieran poder manifestarse de otra forma, pero que es apabullante, ¿no? Digamos, este discurso único. Yo pienso que hay que diferenciar a los profesores de los dirigentes del sindicato del SUTEC o del CONARE. No hay que poner a todos en el mismo saco. La dirigencia la sabemos, o sea, las dos facciones que hay son profundamente ideologizadas, ambos marxistas, ¿no? O sea, el SUTEC estaba históricamente, entre comillas, dirigido por Patria Roja. El Partido Comunista del Perú, Patria Roja, tiene su lema: el poder nace del fusil. Y CONARE, que es el grupo que justamente con la influencia de Movadef y con esta posición más radical, que ha ido poco a poco cada vez teniendo mayor presencia en la dirigencia de este sindicato. Claro que tiene alcance nacional porque es el sindicato más grande. De alguna manera, yo pienso que la educación a distancia que se ha implementado en medio de la pandemia ha traído una situación nueva que yo no sé qué efectos tendrá, pero el tema de los profesores, especialmente en los colegios públicos, es que han vivido y siguen viviendo una creciente pauperización, porque la educación es relegada. Pero eso que ocurre en la educación, diríamos, escolar, también ocurre en la educación universitaria. Entonces, en general, el sector educación es uno de los sectores más maltratados en nuestro país. Y eso no va a resolverse en pocos días, en pocas semanas. Sin embargo, nosotros somos nuevamente un país de fe. Y entonces nosotros tenemos que ir como Nicodemo a la luz, a Jesucristo. Entonces, más que tratar de cambiarles sus matrices ideológicas, algo que no es sencillo, es como que tú quieras hacer que un aliancista se convierta en hincha de la U en pocas semanas, o viceversa. Eso es más difícil que mover un cementerio. No. Entonces, lo que nosotros necesitamos es nuevamente saber que nosotros tenemos que nacer de lo alto y nuestra oración es poderosa. Porque esas personas, no solo profesores, sino muchos compatriotas nuestros ideologizados, también tienen familia. De alguna manera nosotros tenemos en estos años, en la experiencia latinoamericana, muy cercanamente cuáles son los efectos de esas políticas públicas en distintos países. Tenemos hermanos nuestros que han tenido que salir de sus países. El ejemplo más, yo diría, más visible es Venezuela. Venezuela es un país riquísimo. Y uno puede rápidamente ver cómo estas políticas públicas pueden producir un daño tan grande. Entonces, ese testimonio es un testimonio muy fuerte. Entonces la gente en grupo podrá decir una cosa u otra, pero la gente
en el fondo la gente no quiere eso. Y cuando la gente elige esa opción es porque está confundida, engañada o movida desesperadamente por pasiones. Y por eso nosotros tenemos que comprender que nuestro aporte como personas de fe es saber que hay una pasión, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es la que tiene el poder de ordenar todas esas pasiones. Y es esa brisa suave, es el Espíritu Santo, es el amor de Dios. Gracias, Padre. Bueno, hay otra pregunta y dice, ¿es lícito para un católico inscribirse en los partidos comunistas o favorecerlos? ¿Quedaría excomulgado? O sea, nosotros, la Iglesia a través de su magisterio reiteradamente nos dice que justamente esta ideología es contraria a nuestra fe, porque es una ideología de base materialista, de base atea. Entonces, hacer compatible, tal vez justamente, pues a eso es de lo que se llama la confusión social, lo que decía los social confusos, es el término que utilizan. Todos los seres humanos queremos la justicia social. Queremos que no haya pobreza, queremos que haya mejores condiciones de trabajo, queremos que haya menos injusticias, menos explotación, salarios justos, salud adecuada. O sea, toda persona de bien quiere ese bien para todos, no de manera exclusiva. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos grupos? Que se han apropiado de ese deseo que tenemos todos los seres humanos. Y se presentan como los únicos y exclusivos y legítimos, entre comillas, representantes y capaces de resolver esos problemas. Y eso es falso. Y eso ha sido demostrado en la experiencia histórica en el mundo entero. Entonces, cuando uno conversa con las personas que tienen, no diríamos esa militancia ideológica ya, que es muy difícil de cambiar en poco tiempo, pero sí personas que se pueden ver confundidas por un discurso de ese tipo. Entonces uno tiene que ayudarlos a entender que justamente los fracasos de esas propuestas, tanto de los grupos marxistas, leninistas, marxistas, maoístas y todos los otros variantes del marxismo, comunismo, socialismo, como le quieran llamar, en su vertiente ortodoxa o, entre comillas, gramsciana, no han funcionado, pero tampoco ha funcionado el capitalismo. Porque no puede haber justicia social, no puede haber justicia entre los seres humanos si el ser humano no le hace justicia a Dios. Es decir, para que haya justicia social, primero hay que darle a Dios lo que le corresponde, es decir, que sea Dios, que le reine. La justicia social es una añadidura. Y justo el domingo, día electoral, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos hablaba de eso. Que todo lo ponían en común, pero no por una ley, no porque nadie los expropiara, sino porque estaban movidos por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser estos testigos. Nosotros somos esa comunidad. Pero claro, cuando nosotros nos acomodamos al mundo, cuando nosotros no vivimos plenamente una sincera conversión, nosotros dejamos de ser testigos y entonces dejamos que sean las ideologías sin Dios las que propongan, entre comillas, las soluciones a los problemas del ser humano contemporáneo y de todas las épocas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, de alguna manera, por eso este mismo proceso electoral, este mismo debate, nos tiene que llevar a una sincera conversión.
porque si no, nosotros vamos a ver solamente el problema en los demás. Y efectivamente hay mucha gente confundida, pero también nosotros no estamos viviendo nuestra fe de una manera en que podamos ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Y como acá no estamos hablando de estas cosas y al final para decidir por quién votar, sino para elegir al Señor, nosotros tenemos que examinarnos y preguntarnos si realmente somos coherentes con nuestra fe o si somos simplemente católicos nominales. Listo, padre. Hay una pregunta que va a plantear Alejandro Bodero, el hijo del señor Alberto Bodero. Buenas noches, padre. ¿Qué tal? Sí, Bueno, padre, como usted ha mencionado, sabemos que Gramsci también decía, ¿no?, que para destruir un pensamiento se debe atacar los pilares ideológicos de ese específico. Y como son para nosotros, ¿no?, que la familia, la religión, la propiedad privada, que hoy en día también están siendo atacadas, ¿no? Entonces, a este marxismo cultural que liberticida se le compara actualmente con el neomarxismo cultural, que es como el progresismo también, ¿no?, que han estado presentes también en las elecciones. Entonces, es ahí donde le pregunto, ¿no? Este neomarxismo, ¿estará o, bueno, está presente en las elecciones o está más como un marxismo clásico? ¿Y qué tan grave sería la aplicación de su secularismo y el ataque en contra de nuestros pilares, ¿no? A ver, yo diría, yo lo que creo que lo que va a ocurrir es que esta segunda vuelta va a ser distinta a la primera vuelta. En la primera vuelta, los grupos pro vida, pro familia, alrededor de los planteamientos principalmente de renovación popular, intentaron responder a los planteamientos de los grupos que defendían la cultura de la muerte y que, como hemos mencionado, han sido derrotados. Pero en esta segunda vuelta ya no va a estar el debate en ese plan. El debate ya se ha planteado rápidamente y va a ser, entre comillas, entre los ricos y los pobres, entre comillas, el campo y la ciudad, los provincianos y los limeños, en una discusión que, diríamos, es antigua en el Perú y que está más en ese marxismo clásico que mencionas, lo que no significa que el marxismo clásico no usa la lucha ideológica. Pero en esta etapa se va a centrar en el electoral, en adhesión no a una ideología, sino a un candidato y a lo que ese candidato supuestamente o esa candidata van a representar. Entonces, eso es lo que van a promover estos grupos, diríamos, de base marxista, que para ellos la política es una guerra. Digamos, hay dos tipos de guerra: la guerra con armamento, y la guerra política. La política es una guerra, entonces hay que destruir al enemigo. Y entonces eso lo van a usar. Ya lo están usando y están planteando, diríamos, la dicotomía de los ricos y los pobres, los, entre comillas, acomodados, y cualquier otra variante que lleva lo mismo, los que tienen internet y los que no tienen internet, los que tienen propiedad y los que no tienen propiedad, los que reciben bono versus los que no reciben bono, etcétera. Una serie de alternativas distintas que han aparecido sucesivamente muchas veces en los procesos electorales en el Perú. O sea, esta diferenciación del mapa electoral en el Perú se viene repitiendo hace muchas décadas. Esto no es nuevo. Y por eso es que en el Perú, en realidad, algunos dicen que
efectivamente hay dos grandes naciones, no naciones en términos culturales, sino dos grandes grupos, diríamos, ¿no? Representado por el sur andino y la costa, Lima y el norte. Entonces, cuando uno ve los resultados de las últimas elecciones, en los últimos años, más claramente a partir del 2000 en adelante, pero también ocurría antes del 90, eso quedaba siempre claro. Ahora, eso de alguna manera tuvo una ruptura en los 90. Y claro, eso les quitó, diríamos, ese protagonismo. Pero eso, a partir del 2000, eso se ha vuelto estructural. Y siempre con esos criterios, usados por marxistas o no marxistas, porque diríamos, el pensamiento marxista no lo tienen solamente los que se llaman marxistas. O sea, la ideología marxista ha penetrado en toda la sociedad. Entonces nosotros también, sin darnos cuenta, hacemos análisis marxista, pero de sentido contrario. Y siempre es lucha de clases. Ese es lo distintivo. Es decir, unos son enemigos de los otros. No pueden coexistir. Uno es culpable de mi desgracia. Entonces, nosotros desde la fe no podemos ignorar esa visión dicotómica aparentemente con potencia explicativa, pero que es falsa, pero que sí mueve pasiones. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso. Si no tenemos eso claro, me vuelvo, entre comillas, provida marxista. O provida, aplico a lo provida la lucha de clases. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, conocer las categorías del análisis marxista nos tiene que servir para hacer el diagnóstico, pero no para que nosotros usemos el mismo enfoque, porque ese enfoque no es cierto, es falso. Porque no es la lucha de clase lo que mueve la historia, no es la partera de la historia la lucha de clase. No es la violencia la partera de la historia. Pero claro, cuando uno ve la realidad cotidiana e inmediata, uno puede decir, no, sí. Es lo mismo que pasa con las antropologías ateas, agnósticas, que uno puede creer que sí son ciertas. Lo que tienen es el diagnóstico de la enfermedad, no el diagnóstico de quién es el hombre. ¿Quién es el hombre? Nos revela Jesucristo. Y entonces, claro, eso puede ser no parte de la solución, sino parte del problema. Pero eso en términos, diríamos, de la comprensión de la realidad. Ahora, en términos más concretos, ya porque estamos nosotros, o sea, podemos hacer filosofía o y análisis filosófico de la realidad y de la coyuntura política, pero estamos en medio de un proceso electoral que se va a resolver en pocas semanas. Entonces, todo ese análisis de comprensión no va a ayudar mucho. Eso va a servir a posteriori, o va a servir para que uno se conozca mejor y conozca mejor a las otras personas. Pero las estrategias, diríamos, que van a mover las pasiones de la gente van a ser movidas a que sean pasiones, diríamos, on-off, blanco-negro. Entonces nosotros tenemos que apelar a algo que ellos no van a apelar. Y es algo que viene de lo alto. Entonces nos da realmente superioridad, pero no una superioridad de un hegemonismo marxista, sino la superioridad del amor de Dios. Padre, hay otra pregunta que plantea un hermano
señala, ¿no? Hemos hablado, en la charla usted ha desarrollado bastante el tema del peligro que representa el socialismo, el marxismo, pero en este caso tenemos a dos candidatos donde una representa o aparentemente representa la corrupción, ¿no? ¿Cuál es su comentario al respecto? A ver, justamente esa dicotomía corrupción-no corrupción es justamente parte de ese análisis marxista que se aplicó a partir del 2000, ¿no? Para legitimar a estos grupos que durante 20 años han producido los resultados que conocemos. Y entonces nosotros, yo creo que difícilmente podemos creer que la corrupción es patrimonio de alguna familia, de algunas personas, de algún grupo político. La corrupción es consecuencia del pecado. Entonces, cuando nosotros, en lugar de hablar de pecado, hablamos de corrupción, parecería que es el problema, diríamos, de algunas personas. Y eso es justamente parte del análisis materialista, marxista, y no de la visión del hombre desde la fe. Entonces, que me digan eso es simplemente repetir lo que dicen los medios de comunicación, y claro, en estos últimos 20 años eso ha sido muy socorrido. Hasta donde yo entiendo, todos nosotros podemos cometer cualquier pecado. Entonces, lo que ocurre en el Perú, y no solo en el Perú, es que, claro, los que no han gobernado no son corruptos. Los que no han tenido cargos públicos no son corruptos. Pero apenas tienen esa, entre comillas, oportunidad, vuelven a hacer lo mismo que hacían los otros. Entonces ya las diferencias van a ser de montos, de estilos, etcétera, de descaro. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que a partir del 2000 se ha estructurado es un estado profundo que está organizado sobre la base de empresas que no han sido judicializadas, sino han sido aceptadas como colaboradores del proceso judicial y son los responsables de la corrupción. O sea, las cifras de la Contraloría General de la República estiman que la corrupción en el Perú es del orden del 15% del presupuesto público. Entonces, fácilmente uno ve los presupuestos en los últimos 20 años, por ejemplo, donde el presupuesto público ha crecido de manera gigantesca, y uno puede hacer un estimado de la corrupción, y son más de 30.000 millones de dólares. Y eso no se ha hecho a través de, diríamos, las contribuciones a las campañas electorales, sino se ha hecho a través de los contratos y de las adquisiciones del Estado. Y los que han controlado eso son los que han dirigido el Ejecutivo. Entonces, claro, la gente tiene una idea de la corrupción que es la que los medios de comunicación han difundido para formar la opinión pública según su conveniencia, porque esos medios de comunicación son socios de esas empresas. Entonces, claro, el análisis de este problema es un tema donde, claro, si a las personas mañana, tarde y noche te dicen, esta es la corrupción y esta es la mafia y todos los otros son eliminados estos, nos liberamos del problema, claro, es una visión falsa, ¿no? Pero, claro, muy difícil que uno, en redes sociales, etcétera, tienes que, la gente está muy manipulada. Entonces, para ir más directo y más explícitamente al punto de la pregunta, ¿no? Porque, diríamos, para ponerlo así con todas sus letras, la candidata corrupta
que ha quedado en segundo lugar, en los últimos 20 años no ha tenido autoridad en el Ejecutivo. Es decir, el manejo de esos presupuestos públicos ha estado principalmente a cargo del Ejecutivo. ¿Y de qué la acusan? La acusan de lo que ha recibido de donaciones para las campañas electorales. Pero esas donaciones en el Perú no son delitos. Entonces, para judicializar eso, lo que le han dicho es que es una organización criminal, que está organizada de una manera tal que quiere ganar las elecciones porque va a, entre comillas, producir esos hurtos. Entonces es, entre comillas, un delito potencial. Pero claro, los medios de comunicación, la fiscalía y todo el aparato público han hecho un espectáculo de estas cosas que cuando alguien les quiere explicar, la gente dice, toma tu tupper, ¿no? Entonces cree que uno está... Pero es la realidad. Pero bueno, yo no quiero entrar en esa situación y más bien en la otra. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la moral, es decir, hacer el bien y rechazar el mal, en cualquiera de sus formas de mal y hacer el bien, no es algo que se logra con leyes humanas. No se logra con penas más severas. No se logra con algo que sea meramente natural. Se necesita gracia. Esa es nuestra fe. Por eso para nosotros la vida moral es la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Pero el mundo, ya desde Kant y más con la Revolución Francesa, etc., nos ha presentado un cuadro que es falso. Entonces uno, por ejemplo, hay gente que dice, ¿no? Yo he escuchado argumentos como estos, dicen, no, que hay países que donde hay pena de muerte ya no hay corrupción. Eso diríamos, no hay corrupción de los que tienen el control, digamos, no hay corrupción de los que no tienen el control del aparato estatal y del aparato público. Porque los que son judicializados son, diríamos, los robagallinas y los pájaros fruteros. Pero los que son los dueños de ese Estado, donde no hay elecciones, donde hay un partido único, etcétera, eso no son judicializados. Entonces esa corrupción no se ve, pues por supuesto. Entonces, claro, nuestro análisis es muy, muy sesgado porque los que promueven estas, entre comillas, soluciones tienen interés de parte. Y por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta que la política, los cambios legales, constitucionales, incluso de personas, sin cambiar el corazón, no resuelve nada. Es sobre arena. Y la historia universal muestra eso. No hay ningún país que sea excepción. Hay gente que dice, no, es que en el Perú, pero en Europa, en Norteamérica, no es así, etcétera, etcétera. Yo diría es una visión un poquito, diríamos, incompleta, vamos a decirlo así de una manera. El ser humano es el mismo en todas partes, el mismo barro y en todas las épocas. Pero claro, las pasiones hacen que uno crea que es de otra manera. Por eso hay esa frase que dice, en arca abierta el justo peca, pero en realidad el justo peca cuando verdaderamente no es justo. El justo peca cuando no reina Dios en uno. El problema es el pecado, el problema es Satanás. Claro, creer que la política va a resolver eso es
Mi papá usaba una frase, ¿no?, que se llama, eso engaña muchachos. Padre, muchas gracias. Hay otra consulta por acá, dice Padre Meloni, entonces quiere decir que la fe mostrada en estos días por la pandemia, donde la gente vuelve a orar, en estas circunstancias está limitada a los quehaceres de la vida cotidiana, o sea, es puramente terrenal, es el punto de partida para una fe real. Nosotros por eso necesitamos nacer de nuevo, pues. Por eso yo citaba a Nicodemo, ¿no?, esos pasajes que el Señor nos ha regalado esta semana a través de su iglesia. Nosotros tenemos que darnos cuenta, cada quien, ¿no? Cada quien, todos somos iguales, todos tenemos distintas situaciones. Cada uno de nosotros tenemos que examinar. Y un buen examen es decir, ¿a qué le temo? Si yo le tengo más temor a empobrecerme, más temor a enfermar, más temor a tener que ir a vender, no sé, pues, caramelos a Chile, que al infierno, quiere decir que mi fe todavía es una fe que no está movida por el amor de Dios. Es una fe, diríamos, del Antiguo Testamento, pero en lugar de Yahvé, con Jesucristo. Y yo puedo tener una fe así siendo católico, ¿eh? Entonces, todo lo que es Yahvé le llamo Jesucristo. Y bueno, sí, mandamientos, etcétera, etcétera. Pero yo quiero el paraíso en la tierra. Yo no quiero hacer el éxodo hacia la patria celestial. Eso ya se vendrá después. Entonces, claro, necesito conversión. Y un proceso electoral y esta pandemia nos ponen eso, diríamos, nos sacan una radiografía que nos muestran cómo está nuestra fe. Entonces nosotros lo primero que tenemos que pasar es por ese examen, examinarnos de cara a Jesucristo. Tenemos que tener una fe como la de los apóstoles. Que podamos decir realmente hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Los van a azotar a los apóstoles y los apóstoles van a salir contentos porque están azotados. Y nosotros ya hemos dicho varias veces, todo lo que vemos en relación al mal, al dolor, a la tribulación es consecuencia del pecado. Pero si no nos damos cuenta de eso cada vez, la tribulación va a ser mayor. Yo creo que el Señor es misericordioso con nosotros y nos da tiempo, pero a veces nosotros no queremos darnos cuenta. Y una manera de no darnos cuenta es mirar a los demás, no examinarnos nosotros de cara a Jesucristo. Ver la paja en el ojo ajeno, como dice el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Si es que nosotros verdaderamente tenemos una sincera y profunda conversión. Esa es nuestra principal contribución. Sin eso, somos parte del problema. Somos parte de las tinieblas. No somos luz. Y bueno, discutiremos en las redes sociales con nuestros familiares, nos amargaremos, nos alegraremos, no sé, pues cada quien según su temperamento. Pero independientemente de cuál sea el resultado electoral, porque eso también es temporal, lo importante es que nos mantengamos fieles al Señor. Porque si nosotros no somos fieles al Señor, el problema no solamente es el resultado electoral, sino que Jesucristo se le va a abrir la puerta al anticristo y lo vamos a aclamar al anticristo, como nos dice el libro del Apocalipsis. Y como nos dice el mismo Evangelio según San Juan, vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Y el mismo Señor les dice, ¿no? Va a venir otro en su nombre y a ese sí lo van a recibir. Se refiere al anticristo.
Yo no sé si es que soy claro o de repente con tantas referencias a lo inmediato podemos de repente equivocadamente creer que estamos hablando del inmediato y lo coyuntural. La coyuntura la analizamos a la luz de la fe para crecer en la libertad de hijos de Dios. Porque si después de este proceso electoral nuestra fe se ha debilitado, nuestra esperanza se ha debilitado y estamos esclavizados por nuestros temores, nuestras pasiones, entonces no hemos crecido, hemos muerto. Eso es lo que nos toca a nosotros. No somos un partido político. A ver, veamos las estrategias, cómo salimos acá, que preparemos el meme. No, eso lo harán otras personas. Nosotros, oración, conversión, Eucaristía. Listo, padre. Ahora viene la señora Elena Virot, la esposa del señor Alberto Bodero, con una tercera pregunta de su lado. Buenas noches, padre. Buenas noches. Nos están haciendo la pregunta sobre ¿qué opina usted sobre la teología de la liberación? La teología de la liberación. De la liberación. Si Te nos hacen preguntas muy complicadas. A ver, hay muchas teologías de la liberación. ¿Ya? Hay muchas. Muchas intentan dar una respuesta a las necesidades, diríamos, temporales, a las obras de misericordia corporales. El asunto es que nosotros no necesitamos una nueva teología para dar respuesta a esas necesidades. Y el problema es que tras muchas o varias de esas teologías de la liberación se ha introducido el análisis marxista. Y tan es así que tanto en el Partido Comunista Sendero Luminoso como en los distintos partidos y grupos marxistas, leninistas en el Perú, se han introducido y han participado gente que, entre comillas, se llamaban católicos, queriendo hacer compatibles esas distintas cosas. Entonces, yo repito, nosotros, tal vez, no solo nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la iglesia, tal vez en algún momento en esa, diríamos, efervescencia de las discusiones y de las pasiones políticas, hemos caído en ese jaque que se produjo con esa frase de Marx, que la religión es el opio del pueblo. Entonces, Marx, cuando señalaba que la religión es el opio del pueblo, lo que decía es que cuando uno tiene los ojos puestos en la patria celestial, uno se hace, entre comillas, de la vista gorda con los problemas temporales. Y claro, eso puede haber pasado, eso puede seguir pasando, pero eso no es nuestra fe. ¿De acuerdo? Entonces, con con ese emplazamiento, alguna gente ha ido al otro extremo y entonces encontrar empatía en el discurso marxista y adherirse a los bienes temporales, a lo inmanente, para tratar de hacer compatible lo que el mismo Gramsci, como les decía, tiene claro que es incompatible. Entonces, esos esfuerzos teológicos, y la teología no es magisterio, la teología son opiniones. Entonces, cuando alguien dice la teología de la liberación, eso no es magisterio, eso no es esos son opinólogos, diríamos, en el campo de la fe. Para que una teología
se haga magisterio, lo tiene que subir la iglesia. El magisterio de la iglesia. Y por el contrario, el magisterio de la iglesia repetidas veces ha condenado esos intentos, pero siempre salvaguardando de que eso no significa que entonces la iglesia es capitalista, la iglesia defiende el liberalismo, ni nada por el estilo. Porque ambas ideologías son materialistas, son inhumanas. Entonces, a veces uno puede creer que tiene que, entre comillas, adherirse a algunas de las ofertas ideológicas. Y ese es un error. Entonces, las teologías de la liberación han explorado esos terrenos. El problema que tenemos nosotros es que en años recientes se ha, diríamos, reabierto la confusión que había sobre estas cosas. Pero existen documentos muy claros del Papa emérito cuando era prefecto para la doctrina de la fe, documentos del magisterio de la Iglesia, avalados por la doctrina social de la Iglesia, donde nos dicen claramente la posición de la Iglesia respecto a estos puntos. Claro, existen al interior de la Iglesia clérigos religiosos que tienen empatía, simpatía o entusiasmo por estas posiciones. Esas no son iguales a las posiciones de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia, nosotros no somos dueños de la Iglesia. Entonces, esa idea de ver en Jesucristo un guerrillero, no, él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. O sea, en los evangelios eso es muy claro. En el magisterio de la Iglesia es muy claro. Eso no significa que la Iglesia entonces pacta o entonces se tiene que entregar a los poderosos de este mundo. Tampoco, eso no corresponde. No, pero en algún momento ha ocurrido, puede haber ocurrido. Pero esos son desviaciones, errores de algunos miembros de la Iglesia. No de la Iglesia. Porque la Iglesia, repito, no nos pertenece a nosotros. Nosotros no somos dueños de la Iglesia. La Iglesia es de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Pero claro, la Iglesia está en medio de esa barca, está en medio del mar, y ese mar es tempestuoso. No sé si Gracias, con eso padre. Bueno, ya estamos a punto de cerrar. Por ahí me pidieron que diera un comentario. Como venezolano, pues como persona que también ha vivido esto, de repente ya han visto comentarios en redes de otras personas, pero yo les comento bueno, lo que yo pude vivir es que estas ideologías tienen mentiras para todo tipo de personas. Yo crecí, o sea, estuve en una universidad, no estábamos pendientes nadie de la política y básicamente estas ideas entran y penetran y pasan fronteras, como ustedes ya conocen. Y bueno, básicamente es lo que nos llevó poco a poco a destruir la economía, pero también esa conexión con Dios que todos teníamos en Venezuela, porque según escuchando yo al padre, estas ideologías ateas, que pueden ser el marxismo en sí y el capitalismo ateo también, ya en un extremo, pues nos llevan a pensar que tenemos que buscar el cielo en la tierra y eso es lo que nos pasó también a nosotros y no quiero que le pase eso al Perú. Entonces, yo espero yo entiendo que hay ciertas generaciones que de repente no lo conocen, pero es algo súper dañino, es algo que nos lleva a la ruina y que tienta a muchos jóvenes que yo he conocido trabajando y en diferentes lugares aquí. Entonces simplemente les dejo ese comentario. Les digo que pienso yo que el camino es el que dice el padre Meloni en el sentido de la oración de Jesucristo y a partir de ahí iluminar todas las realidades
y si es posible formarnos también, como decía el padre, de repente es muy difícil de aquí a julio formarse sobre todas estas cosas, pero es bueno hacerlo en las familias e informarnos, además de iluminar todo esto con la luz del Evangelio, ¿no? Bueno, padre, nada más quería hacer un pequeño comentario sobre eso y no sé si nos ayuda de repente con una oración. Yo diría, nosotros tenemos que contemplar nuestra realidad nacional a la luz de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿ya? No podemos tener una visión únicamente local. Claro, eso se requiere también estando uno en Lima o estando uno en Apurímac, en Madre de Dios, Huancavelica, Cerro de Pasco, en cualquier lugar. Pero de alguna manera nosotros hemos recibido más y necesitamos tener una mirada de ese tipo y además una mirada longitudinal a lo largo del tiempo, no ver los últimos 5 años, 20 años, sino ver lo que es la historia universal, la historia en nuestro país, la historia en Latinoamérica, pero todo a la luz de la historia de la salvación. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que la revelación y nuestra fe revelada es luz para que podamos entender las circunstancias de nuestra vida personal, familiar, como pueblo, como país, como humanidad. Entonces, es que nos necesitamos seguir formando y creciendo en la fe, haciendo oración, pero el Señor es bueno y nos da una serie de ejemplos, experiencias. Yo por eso refería a esta experiencia dolorosa de nuestros hermanos venezolanos, porque yo he visitado en mi etapa previa muchas veces Venezuela. Y he ido antes de Chávez, con Chávez y después de Chávez. Y he podido ver la diferencia. Y después cuando he visto tantas personas, jóvenes, etcétera, que han llegado a nuestro país, entonces expulsados de sus propios países, porque esas personas, ¿por qué salen? ¿Por qué salen los cubanos del paraíso cubano si está tan bien? O sea, que el bloqueo eso no es real. ¿Por qué salen? Porque no tienen las condiciones mínimas. Y claro, ¿cómo empezó? Empezó con la promesa de cambio, de las injusticias sociales, de cambiar la constitución, de ser más nacionalistas, etc. Siempre empieza así. Y al cabo del tiempo se ven los resultados. Entonces, yo diría, eso nos sirve a nosotros de testimonio para saber lo que no hay que hacer. Claro, no hay un peor ciego que el que no quiere ver. Cuando uno ve las entrevistas que hacían a Chávez antes de las elecciones, él también presentaba así, que estaba dispuesto a promover la propiedad privada, la economía social de mercado, etcétera, que no iba a nacionalizar, que iba a haber libertad de expresión, etcétera. Claro, eso probablemente también se repita acá, pero nosotros por eso tenemos que analizar cada quien y preguntarse qué quiere para sus hijos, para sus hermanos, para sus padres. Lo dramático es que esto está ocurriendo en medio de una pandemia sin control. Y claro, si es que las políticas públicas que se proponen en estas circunstancias son erradas y además tenemos una sociedad dividida, fragmentada,
entre los buenos y los malos, entonces nosotros ya podríamos anticipar que si es que eso no cambia, la situación va a ser más difícil. Y entonces nosotros tenemos que ser responsables, y si es que ese es el diagnóstico, nosotros tenemos que saber que no estamos solos, que Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ya venció al mundo, que Él es quien nos revela quién somos, y que en Él y solo en Él tenemos a nuestro Redentor y Salvador. No tenemos que buscar otros mesías, ni otros mesianismos en ideologías ni en propuestas, que en general son idolatrías. Nosotros tenemos que ir a Jesucristo, ir a la luz. Eso es lo que nos corresponde. Examinarnos, aceptar o rechazar, y luego, según corresponda, dar testimonio. De eso se nos tomará cuenta. Yo tengo el deber de recordar estas cosas, porque la situación es verdaderamente difícil, no es una situación fácil, pero nosotros en Cristo Jesús sabemos que para Él no hay nada imposible. Entonces mi llamado es hacer oración, pedirle al Señor que nos dé la gracia de la conversión y un testimonio de vida coherente. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos los hermanos que han planteado sus preguntas. Disculpen a los que no hemos podido plantearles acá en vivo al Padre. Por un tema de hora no podemos hacerlo. Los invitamos la próxima semana, el próximo jueves, como siempre, a la charla de Reflexiones Católicas. Ya estaremos haciendo llegar el título a través de nuestras redes sociales. Padre, por favor, su oración para cerrar. Muchas gracias. El Señor vamos a hacer una oración a nuestra Madre y vamos a pedir a San José, su castísimo esposo, patrono de nuestro país, que nos ayude con su oración poderosa para que nosotros tengamos luz, la luz de Cristo, para poder discernir y actuar según la voluntad del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Muchísimas gracias, Padre Meloni. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga.